Amados, que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Estamos, como de costumbre, más que agradecidos al Señor por esta hermosa bendición que me concede de poder estar nuevamente con esa hermosa audiencia que nos sintoniza semana tras semana. Aleluya, en este su programa de Madres Unidas en Clamor a Dios. El Señor es bueno, Él es fiel, maravilloso, y aún en medio de las luchas que tenemos, ¿verdad?, en esta hora que estamos viviendo, podemos estar en pie para seguir haciendo lo que Él nos ha demandado hacer, y por obediencia estamos aquí. Así que aún con mi voz un poquito afónica, ya que pues un tipo de catarro de esos comunes que dan por ahí, que quizás en tiempos pasados se le llamaba COVID, a todos se le llamaba COVID, pero no ha sido nada grave, ¿verdad? No me ha dado fiebre, ni no me ha quebrantado, ¿verdad?, mi sistema al punto que tenga que reposar o acostarme, sino que he podido seguir haciendo todas mis tareas, y por eso, por la gracia del Señor, estoy aquí nuevamente, aleluya, para llevar la poderosa palabra del Señor en esta hora aciaga, una hora de tinieblas que vive la humanidad. En medio de todo lo que está aconteciendo, sabemos lo que está pasando en este planeta, cómo los poderes de las tinieblas han salido, ¿verdad?, en forma violenta como nunca antes, para despedazar al mundo, ¿verdad?, todas las familias, los hijos, atacando todo. Si no tenemos un cerco alrededor de nosotros, aleluya, de ángeles, y la gracia y la misericordia de Dios que nos cubra, es un peligro andar al descubierto sin esa protección divina, ya que el enemigo está en esta época, en estos años, sabiendo que le queda poco tiempo, aleluya, buscando a quien devorar, así dice la palabra del Señor. Pero estamos aquí, aleluya, para llevar palabra de Dios a toda esa audiencia. Hay audiencia nueva siempre que se nos añade, para cada uno de ustedes, y todos los que siempre nos ven, mi cariño, mi amor y mis respetos en este hermoso día de Jesucristo. Aleluya, les invitamos a que nos llamen. Tenemos ahí 2 números en pantalla. Tenemos un grupo de hermanos llenos de amor, muy hermosos, anhelando esa llamada, dispuestos a contestar cada llamadita que nos hagan. Nos traes tus necesidades, tus peticiones, y un poquito más al final del programa estaremos leyéndolas y orando por cada uno de ustedes. Esas peticiones que nos llegan, estaremos presentándolas ante el altar de Dios. Hay mucho dolor, hay mucha angustia, hay sufrimiento, hay desesperación, hay depresiones que no hay por todos los ataques de enfermedad, en el área económica, en el área de convivencia familiar, las madres con sus hijos que se han desatado, se han tirado a las calles mucho, ¿verdad?, atados por diferentes coyundas del infierno, unos en droga, otros en otras cosas, y hay mucho sufrimiento. Así que llámanos, tráenos tus necesidades, peticiones. Yo sé que hay una enorme cantidad que están esperando un milagro de parte de Dios en este hermoso día de Jesucristo, y desde ahora declaramos, confesamos con nuestros labios, ¿verdad?, pues dice que lo que dijéramos con nuestra boca creyendo, eso será hecho. Aleluya, que hoy es el día de tu milagro. Así que llámanos a través de esa llamada tuya, y a través de ese papelito me lo pasan aquí, y estaremos poniendo nuestras manos y clamando para que Dios opere ese milagro que estás esperando en este día. Aleluya. Y repito, ¿verdad?, que el programa es retransmitido hoy mismo de 8 a 9 de la noche. Aquellos que no tienen la oportunidad de sintonizarlo a esta hora, ¿verdad?, cerca del mediodía, pues lo pueden esta noche mismo sintonizarlo de 8 a 9, que es la repetición. Alabado sea el Señor. Los números en pantalla son el 787-898-5410 o el 787-898-5120. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Y siempre doy un repaso de 2 o 3 detallitos. Necesito sus cartas, escríbanme. La correspondencia es muy importante en el Ministerio de Madres Unidas en Clamor a Dios.
y pues el número de apartado donde pueden enviarme sus cartitas es al P.O. Box 509, Camuy, Puerto Rico 00627. Aparece en pantalla hermana Gloria Velázquez, o Madres Unidas en Clamor, o Madres Unidas, lo que usted quiera poner. Lo importante es que el apartado aparezca clarito. 509, P.O. Box 509, Camuy, Puerto Rico 00627. Y la TH móvil, pues siempre me gusta darle las instrucciones de cómo accesarla. Usted busca la aplicación y luego pues escribe a Madres Unidas en Clamor, nada más, Madres Unidas en Clamor, en letra minúscula, todo, excepto la inicial de cada palabra, es lo único que va en mayúscula y todo va juntito. Usted escribe eso, inmediatamente aparece el área, ¿verdad?, donde usted va a aportar su ofrenda, lo que usted sienta en su corazón dar, pero debe de buscar que diga business, ahí mismo, ¿ve? Ahí dice. Entonces que eso, pero luego hay una parte, otro lado que dice sin fines de lucro. Y usted se va moviendo, después que tenga Madres Unidas en Clamor, ya eso mismo lo va dirigiendo a dónde puede hacer su aportación. Lo que usted aporte, pues, será muy bien recibido, ya que pues lo utilizamos. Ya llevamos 40 años de ministerio y de la televisión 36 años, llevando este poderoso evangelio, esta poderosa palabra a todo lugar y a toda criatura. Millares y millares han rendido su vida a Cristo, enfermos se han sanado, testimonios gloriosos me llegan. Ha sido la gloria de Dios, y hacia esos fines va dirigido el más mínimo centavito de cada ofrenda que nos mande, y Dios le va a devolver centuplicado, aleluya, ya que todo es para la gloria de su nombre, aleluya, alabado sea Dios. No creo que tenga otra cosita más que indicar por aquí. Si lo que haya, pues lo dejamos para la próxima ocasión, ya que me interesa presentar lo antes posible a mis invitados de este hermoso día. La palabra de Dios, ¿verdad?, está siendo difundida, el Señor está a las puertas. Un año es como un día, comienza la Biblia, 1000 años, como un día como 1000 años. ¿Recuerdan el mensaje que el hermano Gille predicaba un poco antes de partir con el Señor? Intensamente, los 2 días de Dios. Estamos viviendo eso, ¿verdad?, que los años se han reducido porque el tiempo se ha cortado, ya que dice la palabra de Dios, porque si no, ninguna carne se salvaría. Aleluya. Así que por la misericordia de Dios, los tiempos se han acortado. Ustedes saben que amanece y usted parpadea así, al momento ya oscurece, y en fin, y entra un mes y sale el mes rápido, y entra un año y el año se va rápido, porque eso es parte de la misericordia de Dios. Como Dios es el dueño del tiempo, Él acorta, y allá detuvo el sol en Gabaón. Así que, ¿qué nos hace Dios? Él es el dueño de todo, pero tenemos que prepararnos, estar alistados, amados, porque el Señor está a las puertas. Que falten 1, 2, 3, 4, qué sé yo cuántos años, que sea esta noche, que sea mañana, Él decide. Esas cosas no las decidimos nosotros, pero sí sabemos que las señales están cumplidas y los tiempos nos hablan, nos gritan que Él está a las puertas. Por eso es que publicamos todos estos testimonios de la gloria de Dios, de cómo el Espíritu Santo se está moviendo a través de todo el planeta, tocando almas y trayendo los pies de Jesucristo, que eso es lo que estamos haciendo nosotros, aleluya, que es la misión que tenemos que tener en este tiempo, es traer las almas a los pies de Jesús. Y me acompaña en este hermoso día unos siervos de Dios, en especial un misionero que está por Sudáfrica, está por esos países, ¿verdad?, de ¿cómo le llaman? La ventana 1040, la famosa ventana 1040, que es un núcleo de países donde usted meterse ahí, usted tiene que ir enviado por Dios, no por su cuenta, mas tiene que ir con la coraza esa de protección divina, porque ahí el evangelio es rechazado, ya que lo que impera ahí es el budismo, o el musulmán, o el hinduismo, esos 3, hinduismo, musulmán y budismo. Esas 3 es lo que impera, y el que ahí le da con vociferar ahí en una plaza pública el nombre de Jesucristo, ya por eso nada más, ya es reo de muerte. Así que ahí no entra cualquiera, ahí va el que Dios llama y el que Dios capacita, el que Dios prepara para eso.
Y entonces está conmigo hoy. Tengo la bendición de tener un misionero que camina por todos esos lugares predicando la poderosa palabra del Señor. Viene acompañado de una pastora, preciosa sierva de Dios aquí en Puerto Rico, la pastora Aura Mateo. Y el misionero que va a estar compartiendo y trayéndonos su experiencia es el misionero Mauricio Pérez, aleluya. Y él nos va a contar cómo Dios lo llamó, cuáles son sus experiencias en esos lugares, y si ha tenido momentos difíciles donde él ha tenido que decir: socórreme, Señor, manda un regimiento y cúbreme, porque quizás ha visto su vida un poco en peligro, ¿verdad? Porque de todo eso puede pasar. Los que van a esos países, hay momentos donde hay, ¿verdad?, donde puede haber un intento de ser atacado, pero que Dios los mandó, Dios los cubre, Él los lleva y Él los trae. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga mucho. Es un placer tenerte en este programa de Madres Unidas en Clamor a Dios en este día. Nos puedes dar un saludo y luego presentamos a la pastora Aura Mateo para que nos dé un saludo. Así que esas cámaras son tuyas. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia. Muchas gracias, hermana Gloria, por recibirnos, por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio grande estar al frente de estas cámaras y compartir con tantas personas que yo sé que durante tantos años han seguido este programa o esta programación que pues se transmite incluso en repetición. Eso habla muy bien de la audiencia que está siempre atenta a lo que aquí sucede. Este programa Madres Unidas en Clamor que traspasa fronteras. Nosotros incluso en Centroamérica hemos escuchado ya hablar de este programa y le felicito por tantos años al frente y tanto éxito que Dios les ha dado a través del tiempo. Gracias. Maravilloso es que eso lo hace el Señor. De verdad que cuando el Señor nos llama y obedecemos, pues Él se complace, ¿verdad?, por la obediencia, y Él premia la obediencia, pues permitiendo que podamos seguir adelante. Gloria al Señor, ya que el llamado lo hizo Él. Solamente lo que he hecho es obedecer y nada más. Todo lo demás lo hace Él, todo. Que yo me maravillo las cosas gloriosas que Él hace. Así que también quisiera que nuestra amada sierva del Señor, la pastora Aurea Mateo, nos salude y nos diga el nombre de su iglesia y dónde está ubicada, etcétera. Dios te bendiga, pastora. Pueden usar las cámaras. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, Aquí tiene una cámara. Dios le bendiga. Para mí un placer estar aquí. Muchas gracias, Gloria, por invitarnos. Yo soy la pastora Aura Mateo de la Iglesia Pentecostal Alfa y Omega, radicada en la calle La Liga, número 1, en Vista Alegre. ¿Puedo dar mi número de teléfono? ¿Vista Alegre de dónde? ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón, Puerto Rico. Muy Bayamón, bien. Puerto El Rico. famoso pueblo del chicharrón, del que le llaman, que es un tostado de la piel del cerdo. Pero un gran pueblo de Puerto Rico. Amén, gloria al Señor. Sí, pues, y pues estamos allí dándole la batalla, ¿verdad?, a Satanás. Es un pueblo muy bueno, pero tenemos muchas situaciones en nuestro barrio, pero Dios nos ha dado la victoria de una manera poderosa. Amén. Así que hemos visto la grandeza de Dios trabajando allí. Yo soy la directora de misiones de la Federación de Iglesias Pentecostales Alfa y Omega. Entonces estamos acompañando al misionero, estamos acompañándole para que llevarlo por diferentes sitios, y es un honor para nosotros trabajar al lado de él en la obra del Señor, sirviendo en la obra. Él es misionero de tu iglesia, ¿son miembros de tu iglesia? Es misionero de la Federación de Iglesias Pentecostales Alfa y Omega, de nuestro concilio. Ah, de Alfa y Omega de concilio, qué hermoso. Y él es el supervisor en estos momentos de nuestras iglesias en Europa y en África, en Mozambique. Él es subdirector. El supervisor. El supervisor. El supervisor. Qué hermoso, qué visión preciosa, qué bonito eso. Me gozo, ¿verdad?, que el Señor le haya dado esa victoria tan grande y que tú estés, ¿verdad?, tan de lleno en esta gesta de misiones, de ir a los países donde, ¿verdad?, inhóspitos, donde realmente la gente dice: no, allá yo no voy. Bueno, no vas porque Dios no te ha hecho el llamado. Si te hace el llamado, te prepara, te capacita, te da la valentía de entrar y llegar.
y salir, porque sabe que si Dios te manda, no te va a mandar a morir allí, te va a mandar a hacer la misión y luego Él mismo te cubre, te protege y te saca de nuevo del país. Eso es amén. Ahora no te tires por tu cuenta. Amén. Asegúrate que Dios te envía, que como ha hecho. Ahora, entonces, estás pastoreando allá y viendo la gloria de Dios, me imagino, hay un momento, ¿verdad? Hay un mover en las iglesias. Hay un ahora. mover del Espíritu, estamos trabajando allí, estamos en los residenciales públicos llevando el mensaje de la poderosa palabra del Señor, llevando también alimentos, llevamos a los más necesitados y trabajamos en la obra del Señor, mayormente con estas personas que tienen más necesidad. Qué bueno. Que son más necesitados. Llevas años pastoreando esa iglesia. 16 años, Ya, 16 años llevamos qué allí. Bueno, qué lindo servir al Señor cuando le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Qué lindo, eso es lo más precioso, ser obediente. Cuando hacemos ese acto de obediencia es que viene la bendición de Dios, salir, todo prospera y todo se hace. Amén. En el nombre del Señor. Pues cómo no, pues queremos entonces escuchar a este varón de Dios, ¿verdad? Que ha entrado a esta ventana 1040, donde pues no todo el mundo tiene el privilegio y la dicha de estar. Hace unas semanas atrás vino un varón también que creo que se conocen, varón que se llama José Martínez, que está por allá también por Pakistán y también por esos lugares. También el Señor dándole la bendición de traer alma a los pies de Cristo. Pues quisiéramos escuchar a nuestro misionero Mauricio Pérez, que nos cuente sus experiencias, sus testimonios, qué ha hecho el Señor, cómo lo llamó el Señor a ese ministerio y cómo ha transcurrido, ¿verdad? Cómo se ha desarrollado ese ministerio en esa parte del mundo que es tan difícil, ¿verdad? Que no todo el mundo puede entrar así porque sí, como cuando nos vamos pues en la América Central, pues ¿a dónde voy a predicar? Bueno, voy para Costa Rica. Él es salvadoreño, este varón es salvadoreño, un país que hemos aprendido a amar mucho, ¿verdad? Y Amén. los últimos años más todavía, porque han ocurrido unas cosas muy espectaculares en El Salvador que nos ha hecho tomarle más cariño a este país de Centroamérica. Amén. Gloria al Señor, así que no es lo mismo decir, pues me voy a la América del Sur, claro que sí, a cualquier lado que tú vayas a predicar, aunque sea aquí en Puerto Rico, voy a predicar a la esquina, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Hay una lucha, ¿verdad? Entre las huestes de las tinieblas ¿verdad? Y el espíritu, ¿verdad? Porque el diablo se opone a todo. Pero decir me voy allá a Uganda o me voy por allá por las otras áreas donde la vida está en alto riesgo, pues el asunto cambia. Así que, varón, ¿nos puedes contar Amén. cómo inició ese ministerio, fue ese llamado, si tiene unos testimonios especiales que van a ser de edificación, los puedes traer también? Amén. Muchas gracias. Usted decía algo sumamente importante y es que se requiere una preparación previa para poder llegar hasta este territorio de la ventana 1040, África, la parte más asediada por el Islam, donde hay unos peligros inminentes terribles para la obra de Dios, para los misioneros y para obviamente el pueblo cristiano en esta parte del mundo. El proceso de preparación, para que la audiencia pueda también, ¿verdad?, familiarizarse un poco con esto, si no lo conoce, y si lo conoce, pues pueda también, ¿verdad?, saber que esta es la parte donde los misioneros pasan, enfrentan ya en el campo de las misiones. La preparación es algo que Dios comienza, a un misionero Dios comienza a formarlo desde que lo marca desde que nace prácticamente. Yo nací en El Salvador, 1976, en una familia no cristiana, pero el Señor a temprana edad comenzó a tratar conmigo. El Salvador ha sido un país, una nación muy creyente por mucho tiempo. Ha habido principios cristianos muy sólidos en El Salvador. Una persona, por lo general, en El Salvador se convierte y se entrega 100% a hacer la obra de Dios. Y esas cualidades del pueblo salvadoreño, de la nación como tal, y del pueblo cristiano, genera y generó en aquellos años, y creo que todavía al día de hoy sigue produciendo una generación de creyentes con una hambre, ¿verdad?, de llevar la palabra de Dios, de hacer la obra de Dios en la medida de lo posible, con todas y las limitaciones que se pueda tener. Creemos firmemente que Dios
llama y toma, ¿verdad?, hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, más allá de las circunstancias donde ha nacido, pobreza, escasez, limitaciones y eso. Tenemos el ejemplo bíblico de hombres a quienes Dios los llamó, que prácticamente eran del vulgo, pero Dios los usó poderosamente, porque cuanto menos el hombre sabe, más Dios se lleva toda la gloria. Y Dios se la lleva como sea, incluso con el intelectual, pero parece que el que va o está un poco más preparado, como que le resta un poco la gloria a Dios. En cambio, alguien que venga de la nada, como este servidor, yo nací en un cantón, como le decimos en El Salvador, que se llama Las Granadillas. Hasta el día de hoy en ese cantón el agua no llega a las casas, hay que ir en unos recipientes a traerla a un sitio, hasta el día de hoy en el siglo XXI. Pero todo esto no limita, ¿verdad?, el mover de Dios, y Dios saca a alguien, y en este caso Dios me llamó a mí siendo un niño. Yo estaba adolescente ya, 16 años, y comencé pues a asistir a la iglesia. Me convertí a esos años, obviamente en aquellos años donde las cruzadas eran espectaculares, donde llevaban tremendos hombres de Dios, y había un trabajo de la iglesia muy enfocado en pro de las almas. En una de esas actividades el Señor comenzó a tratar conmigo en una campaña, en una cancha de fútbol, donde estuve la semana antes de mi conversión. El Señor trataba conmigo y me tocó a través del mensaje del evangelista, del siervo de Dios. Y ya para el día lunes, después de ese fin de semana, asistí a la iglesia y me convertí. Y quizás la primera parte de testimonio es que al paso de los años, los hermanos en la iglesia, los líderes, el pastor, me testificaron algo que de verdad de cierta manera me impactó, porque ellos dicen que cuando yo llegué y me convertí, siendo un adolescente apenas, que parece que eso no fuera algo tan común, me dicen de que ellos oraron por mí, ¿verdad?, porque yo pasé al frente y me convertí, pero ellos en su mente pensaron que iba a ser un joven más de los que en algún momento, que no eran tantos, se habían convertido, ¿verdad?, y que la emoción les pasaba rápido, pero se dieron cuenta de que Dios me había llamado, tenía un propósito para mi vida, porque tan pronto comencé a servir en la iglesia, me uní al lado de mi pastor de manera inconsciente, porque esto Dios lo va poniendo en el corazón de uno, no buscando cargo, no buscando posiciones, solamente el deseo de servir. Me uní a mi pastor y comencé a tomar las primeras clases de instituto bíblico. Eso fue allá por el año de 1993. Para el año 97 ya estaba haciendo misiones en El Salvador, ya estaba asistiendo eventos, cruzadas, campañas de jóvenes, pues estaba por los 18 años ya, 19, y en ese momento hago mi primer viaje misionero fuera de El Salvador, y fue para Honduras en 1998. Fui a una iglesia a asistir que no tenían pastor, me quedé con ellos por un mes. La idea era esa, quedarme por un mes y luego regresar a mi país. Después de que terminé ese mes ahí y llegó el momento de regresar, me reporté con mis autoridades en El Salvador y les pedí que me permitieran volver, porque me dolía en mi corazón dejar esa iglesia, dejar las ovejas allá, porque pensaba, imagínense qué tremendo, pensaba ya en ese momento en que el trabajo que se había hecho durante el mes de evangelización, de adiestramiento, de seguimiento de la iglesia, se podía echar a perder si de nuevo ellos quedaban, ¿verdad?, sin alguien que les estuviera dirigiendo. Entonces en ese momento pues tomé la decisión en 1998 de trasladarme para Honduras, siendo joven, como le decía, adolescente, y el Señor me bendijo tanto. Hasta el día de hoy yo sigo en Honduras, la iglesia sigue funcionando. Mi esposa y yo, que el año 2003 me casé, ya estamos sobre los 21 años de casado, por gracia de Dios. Tenemos 3 hijos y estamos como familia entregados a esta labor,
100% de la obra de Dios. Mi esposa es la que está más al frente de la iglesia, mientras yo estoy ocupado en la obra misionera, que fue prácticamente lo primero que Dios, ¿verdad?, puso en mi corazón. Y el amor, pues, a las almas, a las ovejas, eso también es cualidad de todo siervo de Dios, independientemente al ministerio en el cual Dios lo haya llamado. Pero en el campo de las misiones, Dios lo va preparando a uno en el proceso. Muy joven yo soñaba con llevar el evangelio hasta el último rincón del mundo. Pensaba en la gratificación del misionero que va, predica y las vidas se convierten, no las cantidades, sino una vida que fuera tocada en cualquier parte del mundo. Wow. A una vida que se le pudiera llevar esperanza. Creo que es la mayor satisfacción que un hombre de Dios puede tener. De si es necesario esforzarse, sacrificarse, pagar el precio que sea necesario con tal de ver el evangelio correr por todas partes del mundo. Pero tomó tiempo que el cumplimiento de todo esto yo lo pudiera ver. Ya pues sobre los 27 años, ya para llegar a 28 años de ministerio, ya en el año 2019, por primera vez, luego de hacer misiones en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, llega el momento donde de nuestra organización, la Federación de Iglesias Pentecostales Alfa y Omega, se me asigna la responsabilidad de poder entrar a África y también entrar a Europa. Nosotros en Europa teníamos un obrero por mucho tiempo, pero siempre estuvo nada más en el directorio, en el papel. En la realidad nosotros no teníamos todavía obra como tal en Europa y mucho menos en África. Pero en el año 2019 ya comenzamos a trabajar sobre esa visión. La oración obviamente siempre ha estado para llevar el evangelio hasta donde el Señor nos abra puertas, pero ya se acercaba el momento, la oportunidad del día, porque aunque antes del 2019 yo ya tenía invitaciones de Europa para ir a predicar, siempre me metí en oración y esperando la respuesta de Dios para moverme en el tiempo, porque esto es algo importante y nuestra hermana Gloria lo decía, no moverse fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y aquí quiero, entre paréntesis, hacer referencia, ¿verdad?, a la vida de Pablo, por ejemplo. Pablo siempre se movía donde Dios lo enviaba. Cuando Pablo fue a predicar a Macedonia fue porque Dios lo envió a Macedonia. Amén. Él iba para otros sitios, iba para Bitinia, iba para Troas. El Espíritu Santo lo inquietó para que no se quedara en otro sitio, sino le mostró una visión de un varón que le decía, pasa por Macedonia y visítanos. Pablo comprendió que era Dios enviándolo a ese territorio en su segundo viaje misionero, en el inicio de su segundo viaje misionero. Entonces, el ir a hacer la obra de Dios, que automáticamente sabemos que hay una ordenanza establecida por Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Mateo 28, 19, la gran comisión, pero esta parte debe de hacerse consciente de los riesgos, de los peligros, de la responsabilidad. El predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más grande que el ser humano tiene, porque no se trata de nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios para el mundo. Y nosotros ese mensaje no lo podemos alterar. Esto, para comprenderlo quizás un poco mejor, es como el mensajero, el cartero, el que llevaba el telegrama en aquellos años. Él solamente portaba la carta, el mensaje, y lo llevaba. Él no tenía autoridad para alterarlo, ni quitarle ni ponerle. Así igualmente funciona el mensaje del evangelio. Nosotros somos portadores del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y en este caso, esa responsabilidad la comprendí desde muy joven, de predicar el evangelio a toda criatura como la palabra del Señor lo manda. Pero ya para el 2019 vi de parte de Dios que era el momento, porque recientemente yo había tenido otra invitación de una iglesia de España, específicamente en Madrid, y luego pues después de una semana de que me contactaron para invitarme, y yo le dije, voy a orar porque llevo un tiempo orando por Europa y estamos esperando el momento y sé que pronto se dará. Justo una semana más tarde, el presidente de nuestra organización, nuestro reverendo Gerera Caro,
que él ha estado también acá compartiendo, ¿verdad?, sus vivencias. Me convoca a una reunión donde se me nombra supervisor regional para Europa y para África. En ese momento precisamente yo le comento a nuestro presidente que era una confirmación de que Dios me estaba enviando para Europa y en este caso también para África, porque ya tenía una invitación una semana antes que me habían hecho, de tal manera que la organización no tuvo que pagarme el boleto para poder llegar a Europa, porque había una iglesia que me estaba invitando, la iglesia cubrió los gastos, yo estuve por allá y aproveché en el 2019, en noviembre de 2019, en hacer un recorrido por algunos países europeos. Pues la visión era esa y se establecieron por primera vez ya los campos en el bloque europeo. A partir del 2019 fue una bendición grande, Dios se glorificó de manera poderosa. Estuvimos en Italia, estuvimos en 2 sectores, estuvimos en Milano, en una casa donde llegamos, había una familia que nos estaba esperando, usamos los contactos que teníamos, ¿verdad?, de algunos lugares, de algunas personas que estaban tratando de levantar una obra, de abrir un campo, porque Europa es un campo fuerte ahora mismo para predicar el Evangelio. Tanto Europa como África son 2 contextos totalmente diferentes, pero con sus dificultades cada uno de ellos. En el caso de Europa, la dificultad que tenemos es que el Evangelio es bien restringido en el bloque europeo. Hay demasiadas leyes en todos estos países que privan mucho a los creyentes de hacer sus actividades con libertad. La Iglesia de Cristo en Europa no tiene la libertad que tenemos en Latinoamérica. Detrás de todo eso deben estar las grandes multitudes de musulmanes que hay en Europa, que tienen que están controlando los gobiernos de Europa, compuestos por musulmanes, y eso, ellos ponen esas leyes, o sea, ellos promueven, mejor dicho, ¿verdad?, que esas leyes imperen para ponerle pautas al cristianismo. Correcto, así mismo es, tal cual, porque otras instituciones, otras organizaciones sí tienen libertades, pero a los creyentes no les dan libertades. Exactamente. Incluso todos en contra del cristianismo, que es lo que el enemigo no quiere que adelante, porque sabe que es ahí. Incluso una iglesia debidamente incorporada en el bloque europeo, porque hay que hacer una incorporación en cada país. No es que el bloque europeo le permita a las iglesias tener una registración en un país y que sea válida para todo el bloque europeo. No, tiene que ser por cada país. Y cada país tiene sus restricciones, incluso con la autorización del Estado de operar una iglesia. No permiten el ruido, los equipos de sonido no los permiten en alto volumen. Muchas iglesias no tienen ni siquiera equipo de sonido para evitarse problemas, porque han tenido demandas, han tenido visitas de las autoridades de gobierno, y todo esto ha hecho que Europa esté ahora mismo hundida, sumida en una frialdad tremenda. Yo recuerdo en mi paso por Barcelona, en una ocasión estuve en una iglesia, que en esa iglesia yo me sentí que realmente yo estaba en República Dominicana, en Puerto Rico, en Centroamérica, Suramérica, porque el pastor, de hecho, apelo más bien a esa valentía de estos hombres que se rebelan contra un sistema, no en una manera de oposición ni de nada, no, en una manera bíblica, donde el pueblo de Dios llega el momento donde no puede estar subyugado a un tipo de leyes que lo restrinjan de predicar el Evangelio. Yo creo que todo se puede permitir y todo se puede tolerar, pero cuando ya hay leyes que quieren condicionar a una iglesia, que quieren incluso imponerle a un pastor lo que debe de predicar, yo creo que ahí es el momento donde el pastor debe de definirse de qué lado va a estar. Y si le toca pagar con su vida, ¿verdad?, por el Evangelio, pues debe estar dispuesto también a hacerlo. Amén. Pero Europa necesita un avivamiento, y eso le pido al pueblo de Dios en Latinoamérica, en América, que oremos por Europa, porque se requiere un avivamiento, un despertar. Por un lado están este tipo de leyes y restricciones que están sobre la iglesia, y por otro lado también no ayuda el temor del pueblo cristiano en Europa, que si le dicen no haga eso, si le dicen no predique en la calle,
no predica. Si le dice no evangelice, no evangeliza. La manera en que se evangeliza en Europa, por lo general, es una manera donde a lo mucho le permiten entregar un tratado, pero nada más. La ley le dice no puede detenerse a hablar con esa persona, no puede extenderse más allá de darle el tratado, esperando en Dios, ¿verdad?, que esa persona pueda leer ese tratado y que pueda ser, ¿verdad?, tocada a través del mensaje que está ahí escrito. Pero necesitamos un avivamiento en Europa. En mi recorrido en Milano pudimos ver la gloria de Dios, en Nápoles pudimos ver la gloria de Dios también, en Bélgica tenemos campo en Bélgica, específicamente en el área de Antwerpen y también en el área de Lommel en Bélgica. En la capital de Austria también tenemos, en Viena, tenemos un campo de predicación, una mujer de Dios también allá echando para adelante, trabajando fuertemente. Y en Madrid también tenemos, ¿verdad?, 2 iglesias, específicamente en una comunidad que se llama Las Rosas y Ciudad Lineal en Madrid, España. Y la obra de Dios sigue para adelante, se sigue extendiendo, y de ahí mismo pues el Señor nos abrió puertas porque nos contactaron a nuestras oficinas en New Jersey de Mozambique, África. Ya había un grupo de iglesias que no tenían ninguna cobertura de nadie y que querían trabajar con nosotros. Le dieron seguimiento durante un par de años, ¿verdad?, a nuestras actividades online a través de Facebook. Los pastores que tenían acceso a este servicio allá comenzaron a ver las actividades, comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando, y estos pastores fueron portadores a otro grupo de pastores de esta visión de alcance misionero que estamos teniendo, y de esta manera ya para el 2022 entramos a África, donde tenemos 13 iglesias. Pero yo quiero aclarar también esta parte, porque hacer la obra misionera requiere ir más allá. No podemos nosotros hacer la obra misionera como la Biblia nos manda, solamente bajo el amparo de un rótulo. El trabajo misionero no distingue de rótulos, de denominaciones. No, el trabajo misionero se centra en alcanzar las almas para Cristo. Amén. Esa es la visión fundamental. Es interdenominacional, no está limitado a una denominación, ¿verdad? Sino que es el Evangelio de Jesucristo llevado a toda criatura, como dice la palabra del Señor. Amén. Así mismo, llevar la buena nueva. A un concilio. No, porque este concilio es el que tiene la obra misionera en tal lugar y este concilio no, es interdenominacional. Amén. Amén. Así mismo es. Ese trabajo es un trabajo para todos, el Evangelio de Jesucristo para todos, no distingue de raza, de tribu, de color, y allá ni de credos. Y ni de credos, correcto. Allá uno se mueve y va donde hay necesidad, donde hay que llevar una palabra, pues se lleva. Pero hay unas dificultades grandes a las cuales uno pues llega a esos lugares, y me gustaría citar un versículo bíblico para tocar algunos puntos de esto y luego pues entrar un poco en detalle en esto. La Biblia dice en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 24, dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de Dios. Esta es una responsabilidad grande, ser portador del mensaje. Cuando voy a retroceder en esta parte para contarles este testimonio, porque cuando en el 2019 a mí se me nombra supervisor regional de Europa y de África, para esos días, en el 2019 fue para el mes de enero en Estados Unidos. Luego yo regresé a El Salvador como a los 2 días después de tener esa reunión donde se me había nombrado. En esa misma reunión nosotros planificamos la primera expedición misionera para África. Era para abril 2019. Cuando yo retorno a El Salvador, había salido vía El Salvador para Estados Unidos. Yo llegué a El Salvador y el día siguiente me trasladé
era el momento donde estaba empezando fuerte la pandemia. Me moví para Honduras por tierra en una motora, y porque había limitaciones de transporte, el combustible estaba un poco, ¿verdad?, inaccesible, se había escaseado muchas cosas. Entonces tenía una motora con la cual me estaba moviendo a visitar iglesias, a hacer obra misionera en Honduras, en Centroamérica, que de hecho la sigo haciendo para la gloria del Señor. Pero antes de llegar a la frontera de Honduras con El Salvador, yo tuve un accidente, me rompí una de mis piernas, la fractura fue grave, el hueso se me expuso, me rompió la piel. Y estando ahí, que solamente hacía 3 días, a mí se me había nombrado como supervisor regional de Europa y de África, estando ahí tirado en la carretera, meditando, comprendí que era un ataque del enemigo, porque para abril ya teníamos rápido el programa de llegar, ¿verdad?, con una expedición misionera para África, y eso lo retrasó mucho. Ya no pude moverme, ya no pude viajar, estaba todavía en territorio salvadoreño, me trasladaron a los hospitales del Salvador, me atendieron no con la prontitud, pero porque había una emergencia mundial con la pandemia. ¿Eso qué año fue ese? Eso fue el 2019. Ah, que cuando comenzó. Correcto. Todo Cuando, el boom de la pandemia. El boom de la pandemia. Mantuvo casi 2 años atado y ligado al planeta. Correcto. Y en ese momento, pues en el hospital tuve la experiencia de ver la mano de Dios conmigo, como siempre le he visto. Por hacer la obra de Dios, pues uno sabe que está expuesto a peligros. Sabemos que el ángel de Jehová acampa, como dice su palabra, alrededor de los que le temen y les defiende, pero estamos expuestos también, ¿verdad?, a accidentes, a peligros y a todo esto por causa, ¿verdad?, del llamado o del ministerio. Me trasladaron al hospital, yo estuve 6 días en zona COVID, en sala COVID, porque aunque yo estaba viajando de Estados Unidos a El Salvador con una prueba negativa de hisopado, el protocolo en los hospitales, en todos los hospitales del mundo, en esos días era hacer un examen, ¿verdad?, de COVID, y mi examen salió positivo porque yo ya había superado el COVID, y me aislaron, me metieron a una sala COVID, estuve junto con muchas personas. O sea, que estabas con una fractura en un hueso, y de momento te encuentras que te tienen también en la sala de COVID para completar. Exacto. O sea que se agregó algo con lo que no contaba. Se agregó algo con lo que no contaba. Es que es tremendo. Y estaba pues ahí en la sala COVID, solamente me hicieron un lavado quirúrgico en la pierna la tenía destrozada, el hueso se había salido y eso, entonces ameritaba operación y de todo, sí. Y no lo hicieron. Y mientras estaba, oiga, qué tremendo esto, yo sé que este programa es Madres Unidas en Clamor. En paréntesis quiero mencionar, las esposas nuestras sufren mucho. Oh, claro. La esposa del pastor, la esposa del misionero, los hijos. Estando ahí tirado en la carretera con el accidente, de inmediato yo llamé a mi esposa y le dije, eran las 5:30 de la mañana. La idea mía era llegar de sorpresa temprano porque estábamos cumpliendo 19 años de casado, era el aniversario nuestro. Y no llegué, sino que 3 semanas más tarde. Lo que llegó fue una llamada. Llamé a mi esposa y le dije que tenía la pierna rota y que el accidente era grave porque sentía literalmente que la sangre estaba corriendo. Y le dije, estoy aquí en tal lugar, en X lugar, esperando que alguien pase. Esa carretera no es muy transitada porque está ya para llegar, ¿verdad?, a la frontera de Honduras con El Salvador. Y ahí es muy poco el tráfico que hay, mucho menos a esa hora de la madrugada. Cuando pasaron 25 minutos yo volví a llamar a mi esposa y le dije, amor, no ha pasado nadie, no hay esperanza que alguien pueda ayudarme en este momento, humanamente hablando, pero yo sí sé que Dios tiene todo bajo control. Amén. Y le dije a mi esposa, no sé qué pueda pasar, si acaso algo más sucede, lo más probable es que me muevan para el lugar más cercano, que es para que por lo menos usted esté preparada, porque de verdad yo sentía literalmente que la muerte se acercaba, yo sentía un frío. ¿Desangrándote? Sí, claro, yo sentía un frío. Perdiendo sangre. Yo tenía un frío en todo mi cuerpo y cuando yo le llamo a ella, pues le digo, mire, porque hasta ahí yo no había perdido el conocimiento, yo estaba consciente de todo lo que estaba pasando.
me miraba la pierna destrozada, pero gracias a Dios tenía la Y fortaleza el dolor que del eso cielo, causaría. amén, tenía la fortaleza del cielo para poder estar consciente, porque lo peor que puede pasar en una situación de esas es quedar inconsciente uno, o verdad, que algo más, un problema más se sume, verdad. Pero en ese momento yo llamé a mi esposa, esa segunda llamada, y le dije, cuide a mis hijos, cuide a los niños, cuídese usted, no sé qué pueda pasar, pero lo que pueda pasar o lo que suceda, yo estoy listo, yo estoy preparado aquí y ahora para lo que pase. 5 minutos más tarde, alguien llegó en una motora también, recuerdo un anciano que me gustaría encontrarlo en algún momento de la vida, no sé si me lo puede encontrar. Él fue un ángel que Dios envió. Él fue y me dijo, mira, tú estás mal, si te quedas mucho tiempo aquí tú vas a morir, voy a ir aquí cerca, hay una estación de policía y les voy a notificar que vengan a ayudarte. Así tal cual fue, él se fue y rápidamente la patrulla llegó, la patrulla trajo también la ambulancia y ya me movieron y llegué al hospital donde estuve 6 días en sala COVID y no me tocaban la pierna. Pero después de 6 días yo pedí salir del hospital, me trasladé a una clínica privada, la organización Alfa y Omega